Bueno, pues seguimos hablando de actualidad, y la actualidad también pasa por todos aquellos avances que se producen día a día en todas las áreas del conocimiento, sobre todo, bueno, pues desde aquí, desde la Universidad de Cádiz, y bien lo saben, y todos los institutos de investigación que existen en Cádiz. Hay algunos, nosotros desde aquí, desde el Mirador, desde Onda Cádiz, bueno, pues siempre queremos dar esa visión de todo lo que se realiza, el trabajo que realizan nuestros investigadores, investigadoras, científicos y científicas, de cara a mejorar la calidad de vida y, por supuesto, también el desarrollo de nuestra ciudadanía y de nuestra provincia y de nuestra bahía. En ese sentido, hay en muchas ocasiones muchos centros que desconocemos y que son vitales, y nunca mejor dicho. En este caso, queríamos hablar con el biobanco andaluz, en este caso el biobanco del INIBICA, y por eso está con nosotros Carmen González, técnica de biobanco INIBICA. Muchas gracias por estar aquí. Nada, el placer es mío. Bueno, el biobanco andaluz, esto es una red, pero el biobanco andaluz ha provisto de más de 10.000 muestras a la comunidad científica para la investigación en salud, en un mundo en el que bueno, los avances van tan rápido, la tecnología es muy importante, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de las muestras, que al final es con lo que los científicos, los investigadores e investigadoras tienen que trabajar. Entonces, bueno, la primera pregunta es obvia: ¿qué es el biobanco y cuál es la importancia en el sistema de investigación? Bueno, el biobanco no es más que una infraestructura que intenta dar respuesta a cuestiones que la sociedad se plantea en el campo de la biomedicina y las terapias más individualizadas. Entonces, biobanco accede a esas muestras, las recluta, las procesa, las custodia y luego posteriormente las distribuye a investigadores que se hacen cuestiones muy específicas sobre enfermedades muy concretas que ellos investigan en sus laboratorios. Proyectos de investigación siempre y cuando estén pues, validados y aprobados científicamente por comités de éticas y científicos. Entonces, biobanco tiene la labor de no solo reclutar, procesar, custodiar, sino distribuir esas muestras entre los investigadores que tienen proyectos científicos, en este caso en Cádiz, pero en toda la región andaluza, a nivel nacional e internacional. Proyectos que están, como digo, aprobados científicamente y por comité de éticas pertinentes. Entonces, es una labor encomiable que une tanto la clínica como la ciencia básica en el laboratorio, y es una labor que, bueno, muchas veces, como bien has comentado, es desconocida porque la sociedad desconoce el cómo puede ayudar a que esos investigadores accedan a muestras que tienen que ser reales, tienen que ser de pacientes o de incluso personas sanas, que podemos ser donantes de muestras biológicas, porque siempre hay una patología con la que comparar ese tejido, esa sangre, esa muestra con individuos sanos para poder hacer ciencia rigurosa y de calidad. Luego hablaremos de cómo podemos la ciudadanía, en realidad debemos, ¿no?, participar también de esa ciencia, pero sin biobancos no habría medicina translacional de calidad. ¿Cómo funciona? Otra cosa que preocupa y que es la siguiente pregunta obvia es cómo funciona ese sistema de recogida y procesamiento de muestras. Obviamente en los hospitales, por desgracia, siempre hay pacientes. Tenemos un problema médico y nos acercamos al hospital para recibir un tratamiento y curarnos. Entonces, es cierto que el reclutamiento de pacientes es relativamente fácil en los hospitales y esa medicina translacional se tiene que contrastar. Es decir, todo lo que los investigadores han estudiado en muestras, en modelos animales, se tiene que trasladar a muestras reales de pacientes. Vale. Es decir, todos esos tratamientos que en modelos animales se han ido experimentando y se han ido contrastando y verificando, tienen que ser similares o parecidos a lo que ocurre en las muestras humanas, para después llevarlo a la clínica. Es un paso previo antes de llevar el tratamiento a la clínica. Entonces, retomando un poco la
tu pregunta de cómo se reclutan esas muestras es que el paciente llega al hospital y, pongamos un ejemplo de un proyecto que está actualmente en Biobanco, el paciente tiene una patología en su páncreas, ya sea diabetes, recibe tratamientos para esa diabetes, tiene sobrepeso, recibe medicación para ese sobrepeso, en definitiva, y es bastante frecuente recibir esos tratamientos combinados y a la vez. Sí. Entonces, hay, por ejemplo, casos de proyectos en los que se estudian las patologías relacionadas con la diabetes. No solo tiene que ser cáncer, ¿vale? Sí. Entonces, supongamos que ese paciente tiene que ser intervenido y, obviamente, a un individuo sano no se le puede tomar una biopsia sana de un páncreas. Sin embargo, pues ese paciente tiene que ser intervenido y el cirujano siempre, para evitar una recidiva de esa patología, pues extrae no solo la zona afectada, sino zonas sanas, zonas blancas, que se llaman. Entonces, en este caso concreto de este proyecto que se desarrolla en la Universidad de la UCA por el titular de universidad Arturo Prada, el doctor Arturo Prada, es un investigador que estudia enfermedades relacionadas al páncreas y, sin dar demasiado detalle, esas muestras contienen tanto la zona afectada como zonas sanas. Entonces, a ellos les sirve para contrastar entre lo que sería la propia enfermedad en sí y de ese mismo paciente tomar muestras de zonas blancas no afectadas por esa patología para hacer un estudio mucho más completo. Esto sería un poco la manera de proceder. Esto siempre se hace con consentimiento informado del paciente. Es decir, el paciente va a la mesa de cirugía y previamente a su cirugía tiene que estar en conocimiento de qué vías tiene para esos excedentes de la cirugía. En ningún momento se pone en duda ni en riesgo el diagnóstico. El diagnóstico es lo primero, ¿vale? El paciente asiste a la clínica para curarse. Obviamente hay que diagnosticar y luego tratar. El tema es que, bueno, quizás a lo mejor, por ejemplo, un tumor, un cáncer en el páncreas es bastante voluminoso, se extrae y hay material suficiente y en exceso. Hay dos vías, o se desecha o se puede donar a la ciencia para los investigadores. Desecharlo es sencillo, ese material excedente que ya le sobra al anatomopatólogo del hospital, ese excedente se puede incinerar tras un periodo de... Forma segura. Efectivamente, y luego esa es una vía que puede tomar el paciente o el cirujano o el médico reclutador, en este caso, le cuestiona al paciente la posibilidad de ayudar con su enfermedad, está ayudando a posteriores tratamientos para conseguir, pues, estudiar su enfermedad mucho más, con mucha mayor rigurosidad y favorecer posibles tratamientos en el futuro a la ciudadanía. Es decir, no implica un daño añadido al paciente y es un acto de total generosidad, por decirlo de alguna manera. Es totalmente altruista y, bueno, afortunadamente nuestra sociedad está bastante concienciada, no solo con la donación de órganos o sangre, en este caso, sino cada vez se da a conocer la posibilidad de que la sociedad haga este tipo de donaciones, siempre con consentimiento informado. ¿Dónde se quedan las muestras mientras algún investigador o investigadora las necesita? ¿Cómo se conservan estas muestras? En Biobanco. Biobanco está totalmente equipado, tiene las infraestructuras necesarias en los hospitales, ayudados de las infraestructuras hospitalarias, sanitarias o de los propios institutos de investigación, para conseguir una preservación de esas muestras mientras los investigadores necesiten de ellas. Las muestras de normal se conservan criopreservadas, se congelan y ayuda Biobanco en la trazabilidad de esas muestras. Funcionamos en red, como bien has dicho. Biobanco de Andalucía está constituido por múltiples nodos
todos ellos están totalmente equipados para la criopreservación y la trazabilidad de esas muestras, con lo cual somos capaces, mediante un sistema totalmente informatizado, de saber si disponemos o no de muestras en Biobanco Andaluz, a nivel nacional también, porque pertenecemos a plataformas nacionales del Instituto de Salud Carlos III, y a nivel internacional hay proyectos internacionales que nos permiten estar a la vanguardia de la investigación molecular, de terapia y de tratamientos muy específicos, buscando la terapia personalizada. Claro, porque estos biobancos y sobre todo la red de biobancos a nivel nacional, a nivel internacional, tienen mucha importancia en la medicina personalizada. Medicina personalizada en enfermedades comunes o desgraciadamente más comunes, como por ejemplo el cáncer, pero también en enfermedades raras y prevalentes, en las que se necesitan multitud de muestras, pero que van enfocadas a un solo paciente real, y por eso necesita una muestra de un paciente real. Efectivamente, Biobanco funciona en red, como bien has dicho, y gracias a esa red se multiplican los beneficios individuales de cada biobanco. La oncología ha marcado la vida tradicionalmente, históricamente, de los biobancos de España. Son los llamados antiguos bancos de tumores, porque la oncología es, por norma, lo que siempre ha estado vinculado al biobanco. Vale. Existen otras enfermedades, como son las enfermedades raras, que necesitan reclutar un número crítico de muestras para poder ser abordadas en un estudio científico. Enfermedades raras que tienen baja prevalencia. Entonces tenemos que tirar no solo de una red andaluza, sino posiblemente de una red nacional o incluso internacional. Biobanco Andaluz está implicado en un proyecto que se llama 3TR, que está a disposición del ciudadano, puede conocer las características de ese proyecto, que actualmente cuenta con más de 172.000 muestras, involucrando a 2.400 donantes. Es un proyecto internacional que mueve en torno a los 80 millones de euros y da una idea del calado tan importante que tiene Biobanco en nuestro país. Entonces, es una investigación que se promueve y se lidera desde la Universidad de Granada, pero como he dicho, Biobanco es una red, sobre todo en Andalucía, funcionamos a modo de red, y cualquier tipo de enfermedad, sean raras o más comunes, son perfectamente abordadas. Otro tipo de enfermedades que están a la orden del día son las enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer y Parkinson, por ejemplo, o aprovechando ahora los nuevos avances en genómica masiva o Big Data o inteligencia artificial. Todo este tipo de infraestructuras permite que Biobanco dé respuesta a los investigadores de este país, en colaboración internacional también con el resto del mundo. Todo esto lo hace posible nuestra sanidad pública. Para aquellas que puedan poner en cuestión lo que hace posible que nuestra sanidad pública pues hace posible esto, que tengamos una medicina que permita que con una pastilla ya, por ejemplo, las quimioterapias sean una posibilidad, que no afecten tanto, que vayan realmente al problema, por ejemplo, en el cáncer, que avancen en las neurodegenerativas, que es tan importante, las enfermedades raras que afectan a tantos menores en nuestra sociedad. A nivel internacional trabajemos también con enfermedades que son poco prevalentes aquí, pero quizás ayuden en otro país. Todo esto lo hace posible nuestra sanidad pública y, por supuesto, todos los técnicos y técnicas que trabajan en ella. Ahora, el mensaje a la ciudadanía. Primero, ¿cómo podemos ser donantes? ¿Qué podemos donar? ¿Qué se puede donar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estemos sanos o estemos, desgraciadamente, con alguna patología? Muy bien. El mensaje a la sociedad es principalmente que sin el consentimiento informado del paciente no podríamos existir.
Obviamente tenemos una labor de concienciación social en el que el principal mensaje es que sin el donante no hay posibilidad de donar absolutamente nada. Entonces es un mensaje de altruismo, de total solidaridad, sin las muestras de los pacientes, obviamente con su consentimiento siempre es imposible avanzar en esta medicina que bueno, intenta ser cada vez más personalizada, dejar de ser una medicina para todos para ser una medicina a cada uno de nosotros, como bien has dicho. Entonces, el mensaje es que al igual que donamos sangre y donamos tejidos, cuando ya fallecemos, desgraciadamente, entonces lo que podemos hacer es donar muestras biológicas cuando estamos aún en buen estado de salud incluso. Es tan sencillo como acercarse a cualquier hospital de referencia, por ejemplo aquí en Cádiz, en Puerta del Mar, en Puerto Real también hay un biobanco, en Jerez también. Entonces hay multitud de hospitales de referencia en los que nosotros podemos preguntar para hacernos donantes de muestras biológicas. Yo soy donante de muestras biológicas, tengo mi carnet, ¿vale? No padezco ninguna enfermedad que me lleve a un quirófano, pero puedo donar muestras biológicas. ¿Qué muestras biológicas se donan? Son muestras que no repercuten en la salud del paciente, del donante. Es decir, muestras tan simples de obtener como una analítica de sangre, orina, heces, saliva, lágrimas, pelo, uñas, todo eso forman muestras biológicas en las que los investigadores pueden usar para estudiar biomarcadores específicos de una enfermedad en concreto. Vale. Cada vez se avanza en las nuevas tecnologías y a partir de muestras muy diversas se pueden conseguir biomarcadores muy específicos, predictores de enfermedad incluso. Entonces, no hace falta estar enfermo para que un clínico te ponga un consentimiento informado con tu muestra biológica que has pasado por quirófano, sino que incluso las personas sanas podemos ser donantes. ¿Qué significa ser donante? Pertenecer a una base de datos. Vale. A mí nunca me han llamado para donar. Yo dono mis datos y mi muestra, en el hipotético caso de que me las soliciten, ya ellos tienen mis datos. Puedo tener hipertensión y ser donante de muestras biológicas. Vale. Puedo tener colesterol, diabetes. Tu perfil está ligado a tus muestras. Es decir, un investigador que esté estudiando diabetes y que no necesariamente nos estemos inyectando la insulina, podemos estar medicándonos, ¿vale? O están en un estado todavía de prediabetes. Entonces, nuestro perfil es muy idóneo para que un investigador no estudie ya cuando la diabetes se ha avanzado, sino en estadios muy tempranos. Entonces, cualquier persona puede ser donante de muestras biológicas y el uso que se va a hacer de esas muestras biológicas es muy valioso para el desarrollo de la ciencia y sobre todo el desarrollo de la medicina translacional, con el fin de buscar perfiles de tratamientos específicos concretos para determinadas enfermedades pues, que no sirven tan generalistas como pueden ser a lo mejor tratamientos más quimioterapia, no siempre funciona y hay gente que es buen respondedor y otros no, pues entonces se intenta buscar tratamientos cada vez más específicos para responder cuestiones cada vez más específicas. Entonces toda la sociedad puede ser donante de muestras biológicas para biobancos. ¿Y es tan fácil como ir a un hospital de referencia? ¿Por internet todavía no...? Sí, perdón. Se puede hacer. Sí, se me había olvidado. Sí, abierta. Nos podemos acercar a un hospital o podemos simplemente poner en Google biobanco del SSPA, del Sistema de Salud Pública de Andalucía, y se nos abre la página de biobanco y viene justo en una pestañita, hazte donante. Entonces ahí se pueden rellenar los formularios,
si nos los bajamos de internet, los firmamos, rellenamos nuestros datos y enviamos la carta o el formulario por internet, tan sencillo como eso. Recibiremos al cabo del tiempo un carnet en el que se nos informa, como el que he mostrado, de que somos donantes de muestras biológicas. No sé, a lo mejor en nuestra vida nos van a llamar, ¿vale? Pero, bueno, sabemos que podemos contribuir para el avance de la ciencia en nuestro país. Vale, si nos llaman podemos decir que no. Obviamente, sí. Sin el consentimiento informado de cada uno de los donantes es imposible obtener muestras biológicas. Podemos decir que no, nos va mal en ese momento, no podemos desplazarnos al hospital, simplemente por la vorágine de nuestro día a día no podemos en ese instante o estamos en una situación personal complicada, sin dar ningún tipo de explicación. Y el ser donante no significa que yo no pueda retirar en ese momento o en el momento que crea oportuno la vinculación a Biobank, o sea, al biobanco. Es decir, al igual que soy donante, en cualquier momento puedo retirar mi solicitud, o sea, no hay problema. Somos dueños de nuestras muestras y somos dueños de nuestro consentimiento. Pues muchísimas gracias, Carmen González, técnica de Biobanco, muchísimas gracias. Sabemos que tiene muchos desafíos el biobanco y la investigación en la actualidad, pero es cierto que el futuro de la medicina depende de la investigación y de la investigación biomédica. Está en nuestras manos. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Todo esto gracias a la sanidad pública, está en nuestras manos. Cada donación, cada muestra, cada investigación nos acerca a diagnósticos más rápidos, tratamientos efectivos, una medicina más humana. Todo esto lo tenemos en nuestras manos. Y pueden ser donantes, acercándose a un hospital de referencia o bueno, pues entrando en el Servicio Público de Andalucía y hacerse donante. Es muy sencillo y puede salvar bueno, incluso nuestra vida si queremos ser un poquito más egoísta en un futuro. Está en nuestras manos una medicina de más calidad y todo gracias a esa sanidad pública. Son unos minutos de publicidad y continuamos.